El podcast de Andrés. Episodios que podrán ser descargados en cualquier momento en la plataforma de internet que tú prefieras y en la página web www.elpodcastdeandres.com. 3, 2, 1, grabando. Hola David, ¿cómo estás, compa? ¿Qué dice, compa? ¿Cómo has pasado? Qué gusto verte. Bien, bueno, con David nos conocemos desde hace muchos años ya, no es reciente, aunque le he visto activo en Twitter últimamente. ¿Qué tal, David? ¿Cómo vas, mano? Bien, compa, y cada uno en su trinchera, avanzando. David Villamar es economista y matemático ecuatoriano. David ha sido un actor muy importante dentro de sus redes sociales para generar discusión y pensamiento alrededor del debate económico en el Ecuador. El podcast de Andrés. Episodios que podrán ser descargados en cualquier momento en la plataforma de internet que tú prefieras. Mira, aquí hay algunas preguntas que nos han planteado para la dinámica de este podcast que estamos compartiendo con la ciudadanía, que estamos compartiendo con todo el país, que va más allá inclusive de la dinámica de la coyuntura electoral, sino para discutir temas de fondo que le preocupan al Ecuador. ¿Cómo estás viendo tú la discusión en nuestro país alrededor de la dolarización ahora que cumplimos 21 años de país dolarizado? Bueno, creo que ha tomado, pese a que tú dices que hay que ir más allá de la coyuntura electoral, ha tomado unos matices muy particulares justamente en la coyuntura electoral, que es un poco arrinconar a todas las propuestas progresistas, bueno, a la única propuesta progresista, a hablar justamente de fortalecer la dolarización como si ese fuera el fin en sí mismo. Yo creo que esa idea de fortalecer la dolarización que hemos tenido que plantear, justamente así se ha jugado, así se ha jugado la confrontación política en torno al tema de la dolarización. Hay que saber madurar y entender que la política de fondo, madurar el tema, ¿no? Y entender que la pregunta de fondo es más que cómo fortalecer la dolarización, es cómo fortalecer la economía ecuatoriana en dolarización. Creo que ese es el tema de fondo, es decir, si consideramos los 20 años de dolarización, 21 años de dolarización que llevamos, creo que el Ecuador ha conocido dos tipos de dolarización. La una es la dolarización ortodoxa que se vivía en los primeros años, entre el 2000 y el 2006, marcada por una, o bien inicialmente por una recesión y más adelante por un crecimiento económico bastante desigual. Era el crecimiento del sector financiero, del sector importador, si quieres, pero no era un crecimiento que premiaba en toda la economía. Recordemos justamente el hecho de que la migración se haya mantenido como válvula de escape en todos esos años, nos dice justamente que la otra cara de la medalla de esa dolarización ortodoxa era la contracción económica, la falta de empleo o de empleo adecuado, que se vio reflejada justamente en la necesidad de migrar. Y luego tienes la dolarización heterodoxa, que es la que desarrolla el gobierno de la Revolución Ciudadana durante 10 años, con medidas creativas, con más regulación, ¿cierto? Donde primero que nada se frena la migración y son 10 años de dolarización en los que tuvimos estabilidad de precios, pero también se logró una economía boyante, activa, con bajos niveles de desempleo, digamos, una realidad muy distinta, justamente por el conjunto de políticas ¿Por las políticas o por el precio del petróleo, como dicen algunos? Es interesante, ¿no? Porque el precio del petróleo no sube con nosotros, empieza a subir con Lucio. Pero en esa época, justamente por el tipo de contratos petroleros que tenían y además por la forma como se utilizaban los recursos petroleros, la sociedad no llegó a sentir un cambio en un cambio económico real vinculado a los precios del petróleo. Entonces no es tanto la cuestión de los precios, sino cómo usas los recursos y si dejas que los recursos permeen
a tu sociedad, ¿no es cierto? Exacto, justo como en Bolivia, en donde hasta Nebot vimos en un video con Lazo que felicita la gestión económica de Evo Morales, que se fundamentó en que los recursos naturales se queden en el país, esa renta, esos dólares, esa liquidez. Y bueno, eso es lo que ocurrió también en el Ecuador, ¿no? Cuando se renegociaron los contratos petroleros y quedó el dinero dentro del Ecuador. Sí, bueno, ahora hemos visto cómo ha sido un tema de campaña, la fuga de capitales, los recursos que entran y salen del Ecuador. Pero ahí también juega un rol muy importante el crédito. Recuerdo discusiones que teníamos hace, ¿qué serán ya? Unos 10 años o más. 10 años. En donde decíamos la importancia de hacer que el crédito fluya para la economía, que se generen oportunidades a los empresarios, a los emprendedores. Y a mí me encanta comenzar la discusión del crédito desde la etimología, que es, ¿qué quiere decir crédito? ¿Cuál es el origen de la palabra crédito? Y crédito parte de creer, de la fe, de que confío en la otra persona de que me va a devolver esa plata luego. Y yo creo en esa persona y por eso le doy un adelanto, una liquidez o un crédito, un préstamo. Y eso nos lleva a la siguiente discusión, que es, bueno, cómo lograr restablecer esta confianza, cómo dar crédito entre nosotros, cómo darnos crédito entre nosotros dentro de la sociedad para restablecer lazos de confianza, porque hemos visto que el tejido social y productivo de nuestro país se ha visto realmente dañado en los últimos años, justo por un rompimiento en la cadena de pagos, de confianza. El Estado no cumple a sus proveedores, los proveedores no pueden cumplir con sus trabajadores, los trabajadores no pueden cumplir con sus deudas de la tarjeta de crédito o con algún préstamo que le dio un familiar o amigo, o en el gravísimo caso, con un chulquero, y se desata la ola de violencia. ¿Cómo podemos restablecer esa confianza social que permita que haya un tejido social y productivo que nos permita nuevamente retomar esta dinámica entre nosotros, trabajadores, empresarios, Estado, sociedad en su conjunto? Ramón Alaba Rivas es gerente general de la empresa Almetal. Su empresa familiar tiene alrededor de 30 años en el mercado y es un ejemplo de industria en el Ecuador. Ramón nos contará la historia de cómo surgió su iniciativa y cuáles son las prácticas que le ayudaron a crecer. El podcast de Andrés. Episodios que podrán ser descargados en cualquier momento en la plataforma de internet que tú prefieras. Mucho gusto y buenas tardes con todos. Sí, en efecto, pues nosotros empezamos en el año 90 emprendiendo con un pequeño taller en Mapasingue, que es un sector pequeño acá de Guayaquil. Y bueno, momentos duros como todo emprendedor, pero lo que nos marcó fue a partir del 2006, cuando llegó la Revolución Ciudadana, que yo estuve a punto de vender la industria, la pequeña industria, porque realmente no podíamos competir con los productos de India, de Chile, de diversos países, por la falta de competitividad. Pero llegó un gobierno que realmente nos protegió de tal manera que hizo énfasis en la industria nacional. Entonces vinieron las salvaguardas, distintas cosas, pero sobre todo el control en aduanas, ¿no? Entonces eso hizo que nosotros pudiéramos tener un mayor margen y poder producir y creer más en nuestra actividad. Y bueno, y de ahí en adelante crecimos hasta que en el 2017 quintuplicamos nuestra área de trabajo, duplicamos nuestros trabajadores y nos fue bien, gracias a Dios, a esa política, ¿no? Y yo quería hacer énfasis en algo que David dijo, algo que me pareció muy interesante, que la gente habla de la dolarización, fortalecerla. Yo lo que creo es que hay que fortalecer la economía en un sistema dolarizado. Pues ¿cómo puedes hablar de fortalecer dolarización cuando priorizamos las importaciones? Cuando las utilidades que legalmente adquiridas nos las llevamos fuera del país, que es legal, pero para mí no es legítimo, ¿no? O sea, no es lícito. Entonces, yo sí creo que en eso el enfoque se me parece muy interesante. ¿Cómo podemos hacer que nuestra economía vaya mejor en un sistema dolarizado, protegiendo a la industria nacional, ya sea hasta la construcción, la textil, la metalmecánica,
porque el efecto multiplicador que tiene la industria es fantástico, ¿no? Acá producimos, le damos trabajo a 150 trabajadores, 100 familias se mantienen, esto se multiplica con sastres, el que nos da la comida, el que nos provee de muchas cosas. Pero si nosotros no protegemos esta industria y nos dedicamos solo a importar, ¿cómo podemos nosotros? La mayor cantidad de dólares se van a ir afuera. Y no vamos a poder proteger eso que tanto hablan de la dolarización, ¿no? Ramón, ¿cómo fue este gran proceso de expansión en términos del cumplimiento también de las normas técnicas, los reglamentos técnicos? Correcto. Tú es una industria bastante estandarizada que tiene que cumplir normas. Sí. ¿Cómo fue la relación ahí con la política pública y también los retos a la interna de la empresa? Claro, fue un reto exacto, porque empezamos como un pequeño taller, una persona, ¿no? Pero luego, pues entonces ya vimos que crecimos. Te digo, fue el apoyo gubernamental en frenar tanta importación que nos hizo comenzar a crecer. Entonces, llevado a una política de mucha inversión pública, de casas, de interés social y todo eso, la empresa comenzó a crecer. Y creció a tal ritmo que luego pues acudimos a CFN, que bueno, demoró un poco esto, invertimos en más maquinaria y nos permitió el año pasado abrir una oficina en Perú, ¿no? Para exportar nuestros productos. Qué maravilla, ¿eh? Sí. Bueno, vino la pandemia, justo abrimos en febrero y en marzo la pandemia, entonces eso no... Pero sin embargo, como ya teníamos contactos con dos grandes empresas en Lima, pudimos exportar ahora todo lo que es pediluvios y todos estos artículos de bioseguridad. Entonces eso nos salvó bastante, ¿no? El problema que trajo consigo la metalmecánica ha crecido mucho en el Ecuador, ¿no? Ha crecido bastante, sí, ha crecido bastante. Somos competitivos, ¿no? Realmente, ¿no? El mayor peligro de nosotros es el contrabando, ¿no? Claro. Y eso es lo que nos tira abajo. ¿Y cómo se evita ahí que entren sin pasar regularmente por la aduana, digamos? ¿Por dónde están los principales riesgos? Mira, es la política estatal, gubernamental, el enfoque que tú ves. Ya te digo, nosotros del 2006 al 2016 se fueron a salvaguardias porque ya no podían seguir. Pero había la protección en aduana y no teníamos eso. Yo te podría poner ejemplo, lo hemos denunciado, importadores muy grandes, que un producto FOB, o sea, precio FOB en origen, tiene $20, es declarado en $2. Entonces, ¿qué pasa? Perjudican el erario nacional vía imposición tributaria, pero el mayor perjudicado son los pequeños importadores, no solo lo del productor, y el productor peor. Claro. Y tú a sabes, propósito de la evasión tributaria que nos consultaban en el debate, ¿no? Ese es uno de los problemas, la sobre y la subfacturación. Que bueno, pues ya conocemos en el Ecuador que es uno de los mecanismos a través de los cuales se elude el pago de impuestos, pero además se afecta a la industria, se afecta no solo a la industria metalmecánica, sino a muchos productores de alimentos también, al textil y todas las posibilidades que tenemos de manufactura, de generación de empresa y trabajo en nuestro país. Así es, sí. Y quería acotar algo, es que es tan interesante la industria, porque si yo 10.000 lavaderos los importo y los vendo, voy a hacer 3 plazas de trabajo. Si yo los produzco, le doy plaza de trabajo a 70 trabajadores. Por supuesto. Entonces es clarísimo, ¿no? Y lo mismo en las otras industrias, del calzado, todo, textil, la agroindustria. Así es. Sí, a mí realmente me parece cuestionable que el Ecuador, siendo una potencia agrícola y que tengamos capacidades industriales, sigamos pensando que tenemos que empezar a traer todo de afuera, cuando capacidades tenemos las que quieran. Hay cosas tan básicas como galletas. Dicen, oye, galletas, ¿no? ¿Cómo no podemos producir galletas? Claro que podemos. Pero hay muchos intereses que hacen que pues, los dólares salgan del Ecuador, no se genere trabajo en el país y se vaya debilitando nuestra estructura económica. Nosotros queremos generar trabajo y sabemos por dónde le entra el agua al coco en ese aspecto. Así que creo que ahí tenemos un compromiso con todo nuestro país, claro, con los empresariados el empresariado que le apuesta al Ecuador a generar fuentes de trabajo con dignidad, es decir, respetando la legislación laboral, la seguridad social, los niveles de remuneración que exige nuestra ley y por supuesto innovando para poder seguir creciendo, para poder aportar también a reactivar nuestra economía y a dar una mano a que nuestro país pueda seguir adelante. ¿Qué tan importante ha sido el crédito,
Ramón, para el crecimiento de tu empresa? Interesante. A nivel de CFN tuvimos un préstamo y eso nos permitió traer maquinaria de última generación y producir más. Tanto así que por eso nos pusimos a abrir en Perú, porque teníamos una sobreproducción ya, ¿no? Y entonces es interesante, y ahí yo quiero acotar algo. Ahí habría que trabajar mucho en las tasas de interés, porque habría que bajarlas, ¿no? Con tasas tan altas en la banca privada es muy difícil, es muy difícil. Nosotros en la industria tenemos que dar crédito, y damos crédito a nuestros proveedores, a nuestros clientes, perdón, 30 y 60 y 90 días no cobramos ningún interés. Pero cuando tenemos que acudir a la banca, tenemos tasas de más de un dígito, ¿no? O sea, del 12, 15%, y entonces es muy difícil a veces. ¿Y tú sabías que ahora el gobierno actual decidió prohibir que CFN preste directamente, sino que ahora van a prestar solo a través de los bancos como privados? Segundo piso. Solo como segundo piso. Pero eso es una mala práctica, eso pasó antes. Eso era antes, claro. Qué mal, no sabía eso, es volver a lo que estaban antes. Es volver a la época de los 90, sí. Sí. No sabía. Pero sí. Eso bueno, será algo que revertiremos para que el crédito más bien fluya directamente. Mientras menos intermediación, mejor. Claro, porque si no, ¿cuántos se quedan por el peaje, Andrés, ¿no? Así es. Cristina Maldonado es empresaria con más de 10 años de experiencia en planificación financiera en la banca, seguros, multinacionales, incubadoras de empresas y hoy con proyectos propios, los cuales hoy dirige con gran éxito. El podcast de Andrés, episodios que podrán ser descargados en cualquier momento en la plataforma de internet que tú prefieras. Hola Cristina, mucho gusto. Hola Andrés, un gusto David, qué gusto estar con ustedes. Bueno, yo desde mi lado empresarial, como mujer empresaria, me escuchaba y yo les podría decir desde mi lado como emprendedora. ¿Sí? Yo la verdad soy de las personas que independientemente de las políticas que existían en el país, considero más que todo que uno es la que sale adelante como mujer, como hombre emprendedor. Y uno tiene que tener claras las reglas del juego en un país donde esté para lograr en verdad crear riqueza. Yo soy de las personas que digo, el que quiere ganar dinero debe emprender. Ahora, sí, la verdad es que aquí tenemos que ser realistas. En el Ecuador el emprendimiento es muy difícil por el riesgo país que tenemos, por el problema que hemos tenido de no tener la atracción de capitales al país. Y también por las tasas. Escuchaba que hablaba de las tasas de interés, en tema muy alto de créditos. Es imposible que tú puedas salir con un emprendimiento con tasas del 20, 24, peor para los microempresarios, con temas de garantías y un riesgo país donde realmente el que emprende tiene el riesgo de perder 3 veces lo que invierte. Entonces, sí es un poco pensar en cómo llevar políticas a que realmente la gente que es empresaria, la gente que es emprendedora, podemos salir adelante con el tema de nuestros negocios, ¿verdad? Cristina, eso es un poco lo que... ¿Nos puedes contar un poquito sobre tus proyectos de incubación de empresas en el pasado? ¿Cómo funciona el proceso de incubación? ¿Quiénes fungen de empresarios capitalistas, de inversionistas? ¿Y cómo es ese acompañamiento en los primeros meses, años de un negocio incubado? Bueno, en incubación es muy importante el tema de la idea, del prototipo, de la idea del negocio. Hemos tenido el acompañamiento de generar realmente un valor, una propuesta de valor. Eso es lo más importante hoy en día en tema de emprendimiento, que podamos dar una propuesta de valor y desde un tema de innovación. Se desarrolla desde un acompañamiento de costos, de realmente un precio que te permita ganar, costos que te permitan ganar, no solamente sobrevivir en un mercado. Y también con un acompañamiento hoy más que nunca en temas tecnológicos, ¿sí? Cómo llevarle a tu emprendimiento un tema más tecnológico, un tema más de innovación, de marketing. Y sobre todo el tema de que a mí me ha encantado trabajar con empresas privadas, realmente porque los inversionistas o las personas que realmente dan capital semilla son gente preparada y con experiencia. ¿Cómo es la estructura de capital de las empresas incubadas? ¿Cuánto es deuda? ¿Cuánto es capital semilla? ¿Cómo funciona luego esa relación entre el emprendedor, el que lleva la idea, y el que pone la plata? Bueno, siempre lo que debes cuidar como emprendedor, considero yo, bueno, desde mi lado como emprendedora,
es que tú puedas tener un porcentaje interesante de participación, ¿sí? Ahora, ese porcentaje tú lo ves desde un tema de proyección financiera, ¿sí? Desde proyección financiera en tema de ventas, tú ves cuánto es lo que está aportando, en este caso, la persona de capital, ¿sí? Y el riesgo que está asumiendo en ese momento. Y aquí es más de confianza, como ustedes hablaban, ¿no? O sea, así como un crédito es de confianza, también un tema de cuando tú haces sociedad, es un tema de sociedad en confianza, ¿sí? Un tema de sociedad en confianza en donde tú puedas saber que la persona inversionista, la que viene, en verdad te va a ayudar a crecer y te va a abrir mercado. Entonces, cuando uno busca un inversionista, realmente busca gente que te abra mercados. ¿Cómo evalúas la reciente ley de emprendimiento e innovación? ¿Acompaña ese tipo de marcos de política para que pueda haber este tipo de iniciativas, las incubadoras, las aceleradoras, los fondos de capital de riesgo, el capital semilla? ¿Cómo está funcionando la parte más legal e institucional para apoyar el desarrollo de innovación empresarial en nuestro país? Hay sus ventajas y sus desventajas. Sinceramente, te digo, yo no le veo una ventaja realmente, en cierta manera, que nos apoya a los emprendedores, al menos en sus etapas iniciales. Y ha dado un gran paso, por lo menos quieren bajar el tema burocrático, que eso sí es un dolor de cabeza para cuando uno quiere emprender, ¿sí? Sin embargo, el tema por ejemplo, de impuestos, ingresos, que te tomen el 2% de tus ingresos como emprendedor, no va a matarte. O sea, simplemente yo digo, hasta saca la parte burocrática, que sí es importante. O sea, yo respeto y gracias, porque en verdad es un dolor de cabeza el tema burocrático para el emprendedor. Sin embargo, te van a un tema de impuestos donde te dicen, bueno, no declares tanto, pero vamos directo a tus ingresos netos. Entonces, estoy empezando, a veces una empresa, recién a los 3 años puedes tener utilidades y no te pueden venir y tomar desde tus ingresos que estás empezando. Entonces, es una buena alternativa, o sea, ver el impulso, ver la intención sana de querer apoyar. Sin embargo, todavía no se ponen en los zapatos de un emprendedor, no se ponen en los zapatos de que estás iniciando y que quizás en tus primeros 3 años es para sobrevivir, ni siquiera es para poder vivir, es para sobrevivir. Entonces, tenemos estadísticas que un emprendimiento no dura más de 3 años y aún así quieres aprovechar que la persona está activándose, que quiere hacer, que quiere hacer emprendimiento, quiere dar trabajo, quiere ser productivo y todavía hay una carga. Entonces, para alguien emprendedor tiene que tener súper claro lo que se le viene tanto en temas financieros, tributarios, legales. Tiene que tener la conciencia súper clara de lo que se viene o las responsabilidades que afronta cuando se pone a emprender. Y eso da a que muchos busquen emprender. Sí, yo creo que podemos tomar en cuenta aquí algunas experiencias, ¿no? Desde el impacto que tiene la política pública en cómo se genera trabajo, cómo se genera emprendimiento, cómo hay que tener una política macro, pero también una política micro, desde la resolución de los problemas que afronta cada día el emprendedor o el empresariado, como los que mencionó Cristina, la necesidad de simplificar los trámites, de reducir la burocracia, de facilitar los procesos institucionales para viabilizar el emprendimiento. La importancia de que emprender no solo significa tener una buena idea, sino también tener buenas redes, conocidos, gente en otros países, contactos, talento humano, creatividad, conocimientos para poder pues ir tejiendo una red de relaciones que permita que un negocio vaya prosperando. Muchísimas gracias, Ramón. Muchísimas gracias a Cristina a ti, también, y a David, con quien pues hemos compartido muchísimos años de una larga amistad, compañerismo, y bueno, ahora también será en el futuro así. Un abrazo. El podcast de Andrés,